audiencia. Mónica, me parece que podríamos comenzar por el principio, ¿no? ¿Cuándo nace la idea de esta película, de este documental, y de qué habla, ¿no? ¿Qué nos está contando? ¿Por qué digo que es tan importante hoy ver esta película? Resistenza es un relato coral que recoge los testimonios de un grupo de personas que desde el exilio en la ciudad de Roma van denunciando y tratando de visibilizar lo que pasaba en la Argentina. Este caso particular nos atraía la historia, en verdad porque estaba conformada por personajes muy interesantes como Fernando Birri, quien estuvo en Roma en ese periodo, Lita Boitano, la madre de Plaza de Mayo, que es la que pelea a través de la Iglesia, ¿no? Es la que pide audiencia con el Papa. Bueno, va narrando todo el derrotero de esas madres, pidiendo porque la Iglesia visibilizara lo que estaba pasando. Y bueno, y todas esas madres acompañadas de un grupo de jóvenes, entre los que estaban León Gieco, bueno, había variedad de personas que llegan, ¿no? Muchos llegaban a Roma porque habían o eran italianos o eran hijos de italianos. Y un dato curioso es que Italia no reconoce, reconoce a la dictadura como un gobierno con el cual tenía negocios y muchos intereses en común. Entonces no reconoce el estatus de refugiado político como pasa en México, como pasa en España. Entonces como que es lo tienen que llevar es una tarea con mucha dificultad, ¿no? Era gobierno democristiano, ¿no? El de ese entonces. Sí, y era la época de la PIDUE también, de la logia PIDUE que dominaba todos los medios de comunicación. Estaba muy interferido por todo eso, ¿no? Porque, bueno, como todos saben, Macera, la Junta Militar tenía mucha relación con la PIDUE. De hecho, cuando detienen al jefe máximo, Licio Gelli, tenía documentos hechos en la Argentina. Él tenía una oficina en la Embajada Argentina. Entonces, hasta que Italia no pone de manifiesto todo lo que pasaba ahí, no se puede visibilizar absolutamente nada. Ahora, pensar un poco también en reconstruir estas historias, porque estamos ingresando en lo que va a ser estos 50 años también del inicio de la última dictadura, y quedan todavía muchas facetas de ese proceso genocida por contar, ¿no? Y una de ellas son estos exilios que me parece que son súper interesantes también para dimensionar lo que nos pasó a los y las argentinas durante esos años. Totalmente, incluso hay algunos testimonios que a mí me gustaban mucho mientras estábamos en la realización, porque dicen mucha gente creía que porque estábamos en Europa la estábamos pasando bárbaro, claro. Y en realidad era gente que no podía volver porque iba a ser asesinada, y de hecho los que vuelven son asesinados, no era una fantasía. Entonces toda esa lucha que llevan adelante la llevan con mucho dolor también, ¿no? Es una lucha por supervivencia, por denuncia, pero también con mucho dolor. Nosotros como grupo de cine Mascaró venimos trabajando hace un poco más de 20 años, que trabajamos recopilando testimonios, hemos hecho varios documentales con diferentes temáticas que abordan antes y después de la dictadura, y teníamos esta referencia, ¿no?, de lo que había sido la resistencia dentro del país, fuera del país, en las cárceles, porque, digamos, todo el periodo de la dictadura tuvo mucha resistencia, sí. Incluso dentro de las cárceles, desde los países donde se podía. Cuando fuimos recopilando la información y el material de archivo, nos dimos cuenta que a través de toda la lucha que dan
principalmente el ITA en Italia, es que el Papa nombra el tema de los desaparecidos de una forma bastante diluida, ¿no? Sí. No se entiende bien, dice Latinoamérica, Chile y desaparecidos en la homilía. Pero hay un periodista que recoge esa homilía y en conferencia de prensa con Videla le pregunta por los desaparecidos y es cuando Videla dice no tiene entidad, no están. si no está, claro, es ese famoso. Entonces también uno va rearmando un rompecabezas que tiene por partes, ¿no? Y creo que situaciones tan dolorosas como una dictadura llevan muchos años. Como llevó muchos años el Holocausto, como lleva muchos años la reparación, lleva muchos años consolidar una democracia, ¿no? Porque como vimos últimamente parecía, digo, porque bueno, ayer los resultados mostraron lo contrario, pero parecía que podía venir una cosa así en cualquier momento, ¿no? Estaba pensando, de alguna manera, cuando presentaba tu entrevista, pensaba también en eso, ¿no? Porque si bien no vi la película, imagino que también es una película de solidaridad, de colaboración, de refugio y de abrazo, porque debe ser la única salida posible frente a tanta opresión, ¿no? Justamente, bueno, se presentó en el espacio Inca, en Buenos Aires, en el marco de la muestra DOCA, y mucha de la gente que salía decía, bueno, esto, ¿no? Que era muy emotivo, pero que también toda esta cosa artesanal con la que luchaban y cómo se ayudaban, ¿no? Que todo eso le da cierta ternura, esta cosa de solidaridad que se revive, ¿no? En conseguir trabajos, los trabajos que se podían, en tener hasta, qué sé yo, ¿cómo se le llama? Los bolsones de ropa para que la gente que llegaba pudiera. Hay testimonios de personas que llegan con que la dictadura las sacaba de la cárcel, las ponía en un avión y no sabían a qué país llegaban. Y así, bueno, está el testimonio de una compañera salteña que llega de esa manera. Nosotros teníamos el testimonio de un médico muy conocido que pasó por mucho tiempo aquí en la radio, que es el doctor Yajian, que lo sacaron de un penal de acá con una camisita, llega a Bélgica él, y hasta cada vez que recordaba el episodio recuerda el abrigo con el que lo reciben en Bélgica, alguien que no conocía, digamos, ¿no? Claro. Pero a ese nivel de esa cotidianidad que también está muy bueno poder reconstruir. ¿Cómo era esto de te sacan de acá y te expulsan? Porque te dicen, bueno, te dan la opción de salir del país. ¿Pero qué era eso? Era una expulsión, claramente, ¿no? Sí, y especialmente con cierto ensañamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, el testimonio de esta mujer era, o sea, trabajadora de la zafra, no conocía una ciudad y la llevan a Roma. Es como sin hablar el idioma, sin nada, ¿no? El valor ella igualmente menciona el valor de la libertad, de decir, bueno, estoy viva, estoy libre, voy a sobrevivir, ¿no? Es muy fuerte. Y después también la película recoge el testimonio de Enrico Calamai, que es el cónsul italiano en Argentina. Y el cónsul venía de haber estado en Chile. Entonces en Chile lo que pasó cuando irrumpe la dictadura es que muchos italianos o hijos de italianos van y toman la embajada, se meten adentro para salvarse y ahí tienen que, bueno, sacarlo. Entonces él, cuando empieza a ver que efectivamente ocurrían las desapariciones, él empieza a ayudar a la gente que se presentaba, pero el gobierno le dice que no, que en Argentina no es dictadura, que no es lo mismo que en Chile. Él se niega, igualmente logra salvar a muchísima gente, muchísima, hasta que lo destituyen, ¿no? Por supuesto, lo sacan, lo corren de su cargo, ¿no? Y en Italia se reúne nuevamente con este grupo de
de exiliados que se agrupaban a su vez en una organización que se llamó CAFRA, que tenía la particularidad de estar integrada por peronistas, por marxistas, por gente que venía de distintas orientaciones políticas. Quizás hubo otros exilios que estaban más separados, estaba la Casa Argentina, que era más montonera o más del PRT. Uh-huh. En este caso en Roma hacen una sola organización y se unen todos, porque previamente había llegado un poco antes Juan Gelman, la compañera de Juan Gelman, que crean una organización antifascista cuando todavía no había sido la dictadura. Después ya cuando llega el 76, que empiezan llegadas más masivas, ahí se organizan como CAFRA, uh-huh. Comité Antifascista en Roma. No, Mónica, pensaba un poco en cuántos, si ustedes tienen relevado eso, cuántos argentinos y argentinas terminaron accediendo a ese exilio en Italia. No hay un número, no hay uh-huh. nada, digamos, un control, porque después imagínate que muchos tenían familiares, claro. La mayoría que tenían familiares no es que no son bien recibidos, pero eran pueblitos a veces del sur que uh-huh. no entendían cómo llegaban, casi ninguno logra como afianzarse con su familia. Y lo que sí hay es un número, lo que se conoce son los números de desaparecidos, uh-huh. que son casi 300, 400 italianos desaparecidos. La primera denuncia es 270 que logran sacar en el 80 de italianos desaparecidos en Argentina, uh-huh. que posiblemente habían nacido y habían sido criados acá, como hay muchos casos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Te cambio un poquito de tema. Hablemos un poco de todo lo que significa la realización y ahora la distribución del film, digamos. La realización, sé que contaron con apoyo del Inca, pero seguro que hubo mucho trabajo de ustedes ahí. ¿Cómo están haciendo para que la película se pueda ver? ¿Se estrenó el año pasado? ¿Cómo están haciendo ahora? En verdad se estrenó el año pasado en Roma, porque entró en un festival y bueno, aprovechamos, hicimos funciones en Roma, donde está la mayoría de los protagonistas. Si bien hay también cosas grabadas en Buenos Aires, la mayoría estaban en Roma, entonces queríamos que tuviera su estreno. Esta película tuvo un subsidio de vía digital documental en el año 2019. Después vino la pandemia, pero nosotros veníamos trabajando en esto. Habíamos viajado a Roma en 2016, ya teníamos alguna idea de qué era lo que queríamos contar. Después pudimos retomar la película después de pandemia y ahí, bueno, darle la forma y terminarla. Tuvimos que también conseguir financiamiento fuera del Inca porque, bueno, había que viajar y era costoso el tema de los pasajes y eso, pero hemos ido juntando el dinero para tenerla. El problema en la Argentina es la distribución, es un problema que viene de hace un montón. Sí, claro. Nosotros como DOCA, como Asociación de Documentalistas, hemos peleado por esta vía digital. En el año 2007 conseguimos que se aprobara esa vía digital, que es un bajo presupuesto para un documental, digamos, chico. Eso se consiguió y a partir de ahí se han hecho cantidad de documentales. El problema es que después, como sala del Estado tenés en Capital el Cine Gomón, con mucha demanda, uh-huh. y en el resto del país algunas salas, algunos espacios Inca que funcionan, que son mitad privados, mitad de estatales, pero cuesta un montón la distribución porque uno para distribuir la película tiene que acompañarla de prensa, de una movida muy interesante, digamos, para que todo eso, para que se dé a conocer, para que la gente vaya al cine. Todo eso es muy a pulmón y bueno, y a partir del ataque del gobierno de Milei al cine, como todos saben, eso se redujo muchísimo más. Muchísimo. Hemos conseguido que no desaparezca esta vía digital, sigue existiendo, solamente que ahora se aprueban 12 proyectos
antes se aprobaban, digamos, los proyectos que ganaban el concurso, no había un tope, y ahora tiene toda una puntuación nueva, un sistema nuevo, y se van aprobando 12 proyectos en 4 llamados en el año. Y en la distribución para el documental, que es vía digital, una sola exhibición en el cine. Entonces hemos tenido nuestra exhibición hace poco, y ahora estamos como en la búsqueda de salas y también de organizaciones sociales. A abuelas le gustó mucho la película y nos están invitando a participar en varios espacios coordinados por abuelas, lo mismo desde familiares. Y digamos, vamos haciendo el circuito que armamos nosotros, donde está la gente que hace mover este tipo de documentales, ¿no? Más que interesante también en este contexto, ¿no? Volver a generar un espacio para la discusión, para el debate, para el rescate de historias también, sumamente necesario en este tiempo. Totalmente, totalmente. Hasta ahora en todas las exhibiciones que hemos tenido, la gente rescata mucho ese tema, ¿no? Es, bueno, poder seguir contando nuestra historia, poder seguir narrando desde nuestra forma de decir las cosas, desde nuestra experiencia de vida, desde donde nos conformamos con la identidad del país, ¿no? Poder de hacer circular estas voces también, ¿no? No quedarnos solamente con con lo que propone la gran industria, con lo que propone Estados Unidos y con todas las imitaciones, ¿no? Yo a veces veo que hay muchos jóvenes que esperan eso cuando van a ver una película. Entonces, si no es eso, si no es el modelo norteamericano, no lo pueden ni siquiera mirar, porque no es lo que están acostumbrados a ver, ¿no? Mónica, ¿y quiénes aparecen, perdón, volviendo al documental, porque estoy viendo el avance del documental, quiénes aparecen en los testimonios? ¿Pudieron, y cómo pudieron ir construyendo también ese recorte de quiénes hablan, cómo hablan? Nos interesaba principalmente un relato coral, un relato coral que pudiera unir todo eso. Entonces empezamos teníamos algunas personas, como por ejemplo Enrico Calamay, fue uno de los primeros que entrevistamos. A partir de ahí salieron algunas personas que habían sido salvadas por él. Entonces recogimos esos testimonios, personas divinas, luchadoras hasta hoy. Mientras estuvimos en Roma todavía vivía, en el primer viaje todavía vivía Fernando Birri. Claro. Y conseguimos, lo llamamos, le contamos lo que estábamos haciendo y dijo, que él quería leer un poema y contar un poquito lo que él recordaba, que para nosotros es un honor que él forme parte del documental. Lo mismo Lita, después está el testimonio de un psicólogo que es el que ayuda desde la psicología. Entonces va contando, cómo se organiza precariamente para poder cumplir con esa tarea. Después también iba surgiendo, por ejemplo, fuimos a grabar a una iglesia donde se había hecho la huelga de hambre y la gente se acordaba. Entonces fuimos recogiendo testimonios de los italianos que recordaban a los argentinos. Así también encontramos una pareja de trabajadores que habían compartido, que eran vecinos y que habían hecho amistad. Entonces también es muy interesante como la vista de ellos desde afuera, ¿no? Que recuerdan como italianos. Después tenemos compañeros que trabajaban en prensa, porque todo el rol de la prensa fue muy interesante, tanto el corresponsal del Corriere de la Sera acá en Argentina, que era Jean-Jacques Mofoa, como José Luis Tagliaferro, que desde Roma, son los que aprovechan, son también víctimas de toda la censura de la PIDUE, pero una vez que eso es denunciado, ahí se abre un canal muy interesante, porque recordamos que la PIDUE principalmente era dueña de los medios de comunicación, ¿no? Además de bancos y todo eso,
siempre han manejado los medios de comunicación. Hasta, digamos, bueno, hasta se dice que incluso Berlusconi, con la posesión de todos sus canales de televisión, viene de toda esa oleada. Después también todo esto fue posible gracias a los compañeros de Proyecto Sur, que es una organización de argentinos que se organizan en el 2001 para ayudar a hacer lo que podían, digamos, en Argentina. Entonces ellos hacen un asado y a partir de esos asados juntan plata y la mandaban a Argentina a distintas organizaciones. Han trabajado con alfabetizadores, con pueblos originarios, con un montón de organizaciones. Y también con abuelas porque también está Julio y Florencia Santucho, que son parte también de toda esta historia. Están, bueno, León, que cuando le contamos que estábamos haciendo, porque hicimos otra película y estuvimos en contacto con León, y cuando le contamos que estábamos haciendo esta película, empezó, bueno, se acordó de la canción que había compuesto. Muchos recordaban una marioneta, que son unos patos que en el tráiler se puede ver, que era una marioneta que fabricaban los argentinos para vender por la calle. Y entonces, como llegaban a Roma, no tenían un peso, se les repartían. Uno que tenía un taller de carpintería, cortaba, hacían los moldes y los ensamblaban. Era notable porque todos habían vendido esos patos en algún momento hasta estabilizarse, ¿no? Impresionante. Entonces, gracias a una compañera conseguimos un pato, lo retocamos un poco y usamos como, bueno, desde León hasta la última compañera, todos recordaban la fabricación y la venta de los patos que les había dado de comer en esos tiempos tan difíciles, ¿no? Lindo. Mónica, bueno, ¿dónde se va a poder ver el docu en estos días y qué tendríamos que hacer para verlo en Misiones? Nos encantaría llegar a Misiones. Yo creo que en Misiones está la sala en Oberá, ¿no? Hay Oberá, otra sí. en Oberá. No, ahora estamos tratando de movernos, digamos, de ahora ya que tuvo el impulso del estreno y que además fue muchísima gente, mucho más de lo que pensábamos. Así que se va a poder ver. Ahora en Buenos Aires tiene 2 fechas en Capital, una es en la Sala del Victorial, en la calle Piedras, y otra es en octubre, hay una en la sede de Abuelas y otra en el Cine Gomón, que van a agregar una función más. Pero bueno, hay un Instagram de Mascarocine, que ahí está toda la info. O en el mío o en el de Omar, que es mi socio, que es Omar Neri, o Mónica Simoncini. Ahí siempre publicamos todo lo que sale. Dale. Te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por interesarse. Y bueno, estamos en contacto para cuando estemos en Misiones. Dale. Ay, sí. Volver a salir. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hablábamos con Mónica Simoncini, quien junto a Omar Neri, como ella decía, fueron los directores de este documental Resistenza, que repasa la experiencia de hombres y mujeres argentinos, algunos de ellos descendientes de italianos, que fueron obligados o lograron escaparse con la ayuda de este cónsul que mencionaba Mónica, que les conseguía unos pasajes hasta Uruguay, y en Uruguay les ayudaba a tramitar el boleto